Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión te explicaremos cómo convertir números de decimal a hexadecimal. Tomemos por ejemplo el número 2024. Este se representa con el subíndice 10 para indicar que pertenece al sistema decimal. Nos apoyaremos en la tabla de la izquierda que muestra la equivalencia de valores entre el sistema decimal y el sistema hexadecimal. Pero para el caso del 10 decimal, su equivalente hexadecimal es A. Para el 11 decimal, su equivalente hexadecimal es B, y así sucesivamente hasta el 15, cuyo equivalente hexadecimal es F. Y también nos apoyaremos en la tabla de la derecha que muestra los valores de los múltiplos de 16 que utilizaremos en este ejemplo. Como primer paso tomamos el número y lo dividimos entre la base a la que lo queremos convertir, para este caso, 16. Tomamos los primeros dos dígitos del dividendo y nos preguntamos, ¿el 16 cabe en el 20? Como vemos en la tabla de la derecha, cabe una vez, así que ponemos 1 en el cociente. Así que 16 por 1 es 16, para 20 faltan 4. Después se baja el siguiente dígito del dividendo. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 16 en el 42? Apoyándonos en la tabla de la derecha vemos que cabe 2 veces. Así que ponemos el 2 en el cociente. Así que 16 por 2 es 32, para 42 faltan 10. Después se baja el siguiente dígito del dividendo. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 16 en el 104? Apoyándonos en la tabla de la derecha vemos que cabe 6 veces. Así que ponemos el 6 en el cociente. Así que 16 por 6 es 96, para 104 faltan 8. Como ya no se tienen más dígitos en el dividendo se ha terminado con esta división. El siguiente paso es dividir el cociente obtenido entre la base, es decir 16. Tomamos los primeros dos dígitos del dividendo y nos preguntamos, ¿el 16 cabe en el 12? Como no cabe, tomamos el siguiente dígito y nos preguntamos, ¿el 16 cabe en el 126? Apoyándonos en la tabla de la derecha vemos que cabe 7 veces. Así que ponemos el 7 en el cociente. Así que 16 por 7 es 112, para 126 faltan 14. Como ya no se tienen más dígitos en el dividendo se ha terminado con esta división. El siguiente paso es dividir el cociente obtenido entre la base, es decir 16. 16 no cabe en 7, por lo que el cociente es 0. Ahora se tiene que 16 por 0 es 0, para 7 faltan 7. Como hemos llegado al punto en que el cociente es 0, se ha terminado con las divisiones. Para obtener los valores que van a corresponder al número hexadecimal, se toman los valores de los residuos obtenidos. Viendo la tabla de la izquierda la correspondencia del número 8 en decimal, es igual a 8 en hexadecimal. Para el número 14 decimal, es igual a E en hexadecimal. Y para el número 7 decimal, es igual a 7 hexadecimal. Ahora para formar el número hexadecimal que se está buscando, se toman los valores de derecha a izquierda como lo muestra la flecha. Teniéndose así que el equivalente hexadecimal del número 2024 subíndice 10, es igual a 7, E, 8 subíndice 16. Ahora ya sabes cómo convertir números decimales a hexadecimales. Apóyanos regalándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita para que estés al día con nuestros videos. Esto fue, Programando con GLSoft, ST, Servicios Tecnológicos.